Hola, mi nombre es Rodrigo y en este video junto con mi compañera Esmeralda hablaremos un poco de temas como las teorías acerca del surgimiento de la vida, diferencias entre la materia viva y no viva y la importancia del agua y sus propiedades. En primer lugar tenemos la teoría de la generación espontánea. Esta teoría fue el nombre que recibió la creencia de, de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática, espontánea o a partir de materia orgánica, la materia orgánica o alguna combinación de ambas. Esta fue refutada varias veces hasta que Pasteur desarrolló un experimento que consistió en la introducción de caldo de carne en dos balones de destilación de boca larga y encorvada en forma de S, este, que esta se iba haciendo más fina conforme ascendía. La forma del tubo permitía la entrada del aire, pero hacía que los microorganismos se quedaran en la parte inferior del envase, sin acceder a la carne. Así calentó el caldo hasta esterilizarlo y simplemente esperó. Tras varios días no hubo señales de descomposición, tras lo cual Pasteur procedió a cortar la boca del envase y allí, al poco tiempo, se dio la descomposición, demostrando así que los microorganismos provenían de otros microorganismos y que en general toda forma de vida proviene de otra forma de vida que la antecede. Otra teoría, que si bien no es acerca del surgimiento de la vida, pero esta fue clave para entender el presente de esta, es el origen de las especies de Charles Darwin. Charles Darwin hizo cuatro grandes aportaciones. La primera fue que las especies no, no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que evolucionan. Charles demostró que los organismos no dejan de cambiar, por lo que las especies son algo dinámico. La segunda es que la selección natural es un mecanismo que permite la evolución. Después de demostrar que las especies cambian y se diferencian las unas de las otras, Darwin tenía que demostrar cuál era la fuerza que conducía a ello, pues debía haber un mecanismo que lo regulara. eh, y bueno, este mecanismo es la selección natural. La teoría de la selección natural explica por qué los seres vivos evolucionan. Para la tercera teoría, eh, Darwin explica que los seres vivos partimos de un antepasado común. Él observó que todos los animales que investigaba tenían algunas características en común, las cuales eran llamativas. Como más cercanas estuvieran al espacio, como más alejadas, menos características compartían. Esto llevó a Darwin a hipotetizar que todos los organismos partían de un antepasado en común que había ido, que se había ido diferenciando en distintas especies, dependiendo de los medios en que habitaban y de los organismos. Em, en su cuarta conclusión, explica el fin del antropocentrismo. Eh, Él puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo. Él dijo que éramos un simple animal más al que las leyes de la selección natural le afectaban como a todos los demás seres vivos. Diferencias entre la materia viva y la materia no viva. La materia viva tiene un conjunto de características que le son propias, tales como las que vamos a describir a continuación. El movimiento. La materia viva tiene la capacidad de desplazarse utilizando diferentes formas de locomoción, comenzando con las especies menos desarrolladas, las cuales son las bacterias. Estas se desplazan utilizando los flagelos que poseen. Otra también pueden ser las plantas, aunque no se observa movimiento así en ellas, hay un movimiento dentro de ellas, o sea, internamente, como puede ser la absorción de nutrientes o la respiración. Sensibilidad. La materia viva está inmersa en un medio ambiente cambiante en el cual produce cambios de temperatura, de la intensidad de pH, de la composición química. Por lo tanto, un ser vivo es capaz de detectar estos cambios y dar una respuesta que permita adaptación a las nuevas condiciones existentes.
La respiración. La materia viva desarrolla mecanismos que le permiten la captación del oxígeno, la cual se necesita para la generación de energía. Asimismo, necesita mecanismos para expulsar el dióxido de carbono producido. Esta función en los seres humanos es cumplida por el sistema respiratorio. El crecimiento. La materia viva es capaz de experimentar un aumento en su tamaño y masa que puede ser notorio en ciertos periodos de la vida de los animales o los seres humanos o cualquier ser vivo. La reproducción, esta característica puede tener diferentes modalidades dependiendo del grado de complejidad y evolución de las especies, pero en todas las especies tiene como finalidad transmitir la información genética a la descendencia, lo cual permite su supervivencia e impide que la especie se extinga. Nutrición. La materia viva necesita para el cumplimiento de sus diversas funciones producir e ingerir las sustancias que requiere para su subsistencia. Hay especies que son capaces de producir su propio alimento, como son las plantas, y otras que requieren consumir otras especies para poder alimentarse. Y la evolución. La morfología o forma de la materia viva no es fija, puede experimentar cambios que ocurren durante millones de años, los cuales generan nuevas características morfológicas de los organismos. Este producto puede ser mutaciones o cambios que sufren en su material genético. La materia no viva. La materia no viva puede analizarse desde dos ángulos, el biológico o el químico. Por lo tanto, es necesario considerar características que se cumplan frecuentemente para cada una de las dos ciencias por separado. La materia no viva en biología no es asimilable, no es digerible o asimilable por organismos convencionales. Sin embargo, existen bacterias que pueden sobrepasar estas limitaciones, es decir, que son capaces de degradar prácticamente cualquier objeto y establece simbiosis. Esto significa que no interacciona a nivel celular con ningún tipo de microorganismos, ya que no tiene células, ni siquiera células muertas. Permanece indiferente a su entorno, sea acuático, vegetal o terrestre, sin dar sustento nutricional. Como conclusión podemos decir que la materia viva se reproduce, crece, se desarrolla, evoluciona, tiene movimiento, interacciona con la materia exterior, mientras que la materia no viva no crece, no se reproduce, tampoco evoluciona, no tiene movimiento y no interacciona con la materia exterior. Importancia del agua. El agua es uno de los elementos que se encuentra en la más abundancia en el planeta Tierra, ya sea de forma líquida, sólida o gaseosa, agua salada o dulce. En cualquier sitio de nuestro planeta encontramos agua en mayor o menor abundancia, y por suerte es así, porque el agua es un elemento imprescindible para la vida. El elemento que más relacionado se encuentra con la posibilidad de que se desarrollen los distintos tipos de vida del planeta Tierra. Se debe tener en cuenta que el agua se considera una biomolécula inorgánica y es una parte muy importante de nuestra vida, ya que las personas como tal están conformadas por más del 80% de agua. La principal función del agua es que se considera un disolvente universal por su forma asimétrica y es su elevada constante dieléctrica. Es uno de los mejores disolventes para las moléculas iónicas y polares. Propiedades físico-químicas del agua. El agua es el único compuesto que debido a sus propiedades físicas puede ser clasificado aparte de cualquier otro líquido. Todas estas características están involucradas directamente con la formación de puentes de hidrógeno, que como ya se comentó anteriormente, son interacciones moleculares muy débiles, pero en conjunto permiten formar estructuras moleculares muy complejas. Sus principales propiedades son el calor específico. El calor específico se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de sustancia en un centímetro, en un grado centígrado. Para el agua, el valor es una caloría sobre gramo. Valor alto que en comparación en otros líquidos, esto puede entender como que el agua absorbe más energía calorífica que la mayoría de las sustancias.
Eh, el calor de vaporización es la energía gastada, es la energía gastada en la evaporación de un mol de un líquido en su punto de evaporación. Representa la cantidad de energía cinética que requieren las moléculas de- en estado líquido para vencer su mutua atracción y alejarse unas de otras, tal como ocurre en el estado gaseoso. Otra característica del agua es la tensión superficial, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del agua definida por una unidad de área. Eh, Constante dieléctrica. La propiedad de los disolventes es la propiedad de los disolventes para separar iones de cargas opuestas. El agua tiene uno de los valores de constante dieléctrica más elevados. El principal efecto como consecuencia del anterior es que moléculas o partículas cargadas eléctricamente son fácilmente disociadas en presencia del agua. La densidad. El agua líquida es más densa que el hielo a presión y temperatura estándar. Existe un cambio positivo en el volumen después del congelamiento, lo que ocasiona que el hielo flote. El agua tiene los más altos puntos de ebullición y de fusión, así como la mayor viscosidad de todos los hidruros o elementos no metálicos. Estas propiedades características del agua son consecuencia de su cohesión interna muy elevada. Las moléculas tienden a agruparse debido a a que forman una extensa red de puentes de hidrógeno.